¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este curso de títulos y operaciones de crédito, la cual vamos a contemplar para 4 sesiones y esta es la primera. Bien, ¿qué material es el que vamos a utilizar? Definitivamente tenemos que usar el Código de Comercio, tenemos que utilizar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otras, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestras clases. Bien, pues para dar inicio vamos a platicar un poquito del origen del comercio, puesto que nuestra materia es títulos y operaciones de crédito. Bien, el hombre, por la sola cualidad de ser una persona, pues tenemos necesidades alimentarias. ¿Y qué es lo que ha pasado a través de los años, a través de los siglos? Que el hombre, es decir, la persona, sembraba para el autoconsumo. Posteriormente, bueno, viene la época del trueque. Si tú tienes trigo y yo tengo frijol, pues vamos a intercambiar. Ya no era nada más consumir lo que el propio hombre producía, sino que ahora podía consumir lo que otros producían, pero no a través de una compraventa, sino únicamente del intercambio de mercancías, es decir, el trueque. Cuando ya las personas tanto tenían arroz, tenían frijol, dices, bueno, yo ya tengo lo que tú también tienes, pero a lo mejor a otros les interesa, y es por eso que nace el comercio. De ahí es donde viene esta parte interesante, el porqué de los títulos de crédito. Bien, como en la antigüedad no había monedas acuñadas ni papel moneda, pues se pagaba con metales preciosos. Y esto daba origen también a que a los vendedores, las personas que tenían la necesidad de transportar a través de bestias o a través de embarcaciones los metales preciosos, pues eran asaltados. ¿Y qué es lo que nos da entonces el origen de los títulos de crédito? Es precisamente esto, para no traer efectivo, para no traer material precioso, pues precisamente nace este tipo de documentos, es decir, los títulos de crédito. También, como un dato histórico relevante, pudiéramos nosotros platicar que el comerciante, y entiéndase por comerciante, ustedes lo deben de recordar porque ya vieron actos de comercio y sociedades mercantiles, que el comerciante es aquel que está establecido tanto en el artículo 3º como en el artículo 4º del Código de Comercio, y que éste puede realizar actos de comercio, y son los que tenemos contemplados en el numeral 75 a través de las 24 fracciones que contempla en el Código de Comercio. En la antigüedad, cuando se exhibía en los mercados la mercancía que llevaban los comerciantes, que llevaban los mercaderes, pues precisamente era para poder comprar y vender. O sea, nace el acto de comercio, pero cuando uno de los comerciantes quedaba en un estado de insolvencia, ¿qué es lo que hacía? Tenía que romper a la mitad del mercado, a la mitad de la plaza, el banco donde estaba sentado, y de ahí proviene la famosa figura de la bancarrota. Bien, como se da esta necesidad de tener documentos y no portar con uno el material precioso, el oro, la plata, pues dicen, pues tenemos que hacer algo. Entonces es ahí donde precisamente nacen los títulos de crédito. Los títulos de crédito son el documento, lo vamos a entender así lo vamos a definir, que son el documento necesario para poder ejercitar la acción literal que en ellos se encuentra. Así lo podemos entender muy fácil, pero los títulos de crédito tienen características, independientemente de que algunos no las cumplan todas, pero tenemos que enlistar de manera general las características de los títulos de crédito. En primer lugar, tenemos que es un documento, como bien lo referí en el concepto. La primera característica es que es un documento. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que estar en papel, si no, no puede tener la característica de ser título de crédito. Ahora, algunos los podemos hacer nosotros, los podemos elaborar en papel corriente, y otros tienen que ser definitivamente emitidos por alguna institución de crédito. Tenemos que es necesario. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero ejercitar acción por el incumplimiento
o por alguna situación donde se dé un conflicto de intereses en relación al título de crédito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que exhibir ante la autoridad competente el documento. Por eso es que es un documento y es necesario. Si yo no exhibo el documento, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no estoy exhibiendo el documento base para poder ejercitar la acción. Se dice también que los títulos de crédito tienen una característica que la conocemos como literal. ¿Esto qué significa? Que no podemos nosotros atribuir ninguna obligación o ningún derecho adicional, sino única y exclusivamente lo que esté establecido dentro del propio documento. Que es autónomo. Aquí viene otra característica, la autonomía de los títulos de crédito. ¿Esto a qué nos lleva? Que cada documento por sí mismo vale, independientemente de que estén seriados, cada documento es autónomo. Y en consecuencia hablamos de la circulación. La circulación como característica de los títulos de crédito, ¿esto qué quiere decir? Que al final la circulación puede ser al portador, la circulación puede ser nominativo, esto que quiere decir que cuando es nominativo, que va a nombre de alguna persona en particular. Y cuando son al portador, quien lo posea es el titular para poder tener el derecho a cobrar el importe del título. Ahora, también la circulación puede darse a través del endoso. El endoso es aquella leyenda que nosotros vamos a poner al reverso de los documentos, es decir, al reverso de los títulos de crédito, en el cual nosotros debemos de indicar de qué tipo de endoso se trata. Hablamos del endoso en garantía, del endoso en procuración y del endoso en propiedad. Repito, son tres tipos de endoso: endoso en garantía, endoso en propiedad y endoso en procuración. ¿Esto cómo lo podemos realizar? Bien, tiene que ir al reverso del título de crédito, pero si ya no cupiera el espacio para poder nosotros señalar los datos del endoso, podemos nosotros adherir un pedazo de papel, un pedazo de hoja y ahí continuar con los endosos. El endoso en garantía, ¿esto qué quiere decir? Que el titular, que el acreedor del título de crédito lo otorga como garantía a otro sujeto con el cual está obligado a cumplir una obligación y da como garantía, repito, precisamente el título de crédito. El endoso en propiedad, ¿cómo funciona? Pues el acreedor del título de crédito, el titular, ¿qué es lo que hace? Al endosar en propiedad, pierde absolutamente todos los derechos que tenía de cobrar el título de crédito. Por lo tanto, el nuevo titular será la persona a quien se le ha endosado en propiedad el título. Esto también que quiere decir que el deudor le debe al nuevo acreedor del título de crédito, es decir, a quien se le endosó. Viene también el endoso en procuración. El endoso en procuración es aquel que hace el acreedor del título hacia un tercero, por lo regular aplica a nosotros los abogados, para que podamos cobrar en nombre y representación del acreedor el importe del título y devolver la cantidad al acreedor.